es extraño que una persona haya sido sometida a todo lo que le pasó a este hombre. O sea, es como demasiado ya, ¿no? Digamos, cirugías, vamos a decir. Claro, porque aparte le sacaron los órganos por un orificio, que no había, no sé si ahora en la actualidad habrá esa tecnología, porque extrajeron todos los órganos en poco tiempo. No sé a qué hora lo reportaron desaparecido, porque aparte ahí, en el medio de... El tipo desapareció 3 días y recién lo denunciaron un día antes. Entonces, en ese día antes, todavía no sabían que lo iban a encontrar flotando ahí o en ese islote. Y de hecho, de los agujeros que vos estás diciendo, donde le sacaron la mayor cantidad de vísceras es por el ombligo y por el ano. 1988. En 1988, además de pasar un montón de cosas que a mí en particular me encantan, como por ejemplo la película Duro de Matar, Die Hard, no sé, me encanta. Bueno, pasaron cosas achicharrantes, vamos a decir, en todo lo que es el fenómeno ovni. La parte que nadie quiere hablar de todo esto y que la New Age trata de esconder deliberadamente es que hubo casos y sigue habiendo casos en donde aparentemente los fenómenos desconocidos para nosotros, los que nos atañe a Blaster en especial y de los que siempre estamos hablando, fenómenos alienígenas, exógenos, vamos a decir un poco también esotéricos, estos fenómenos también se han cobrado vidas humanas. En este caso en especial, particularmente también podemos decir que quizás el tema de los chupacabras y todo eso también puede ser un elemento asociativo a lo que vamos a contar hoy. Vuelvo a lo mismo, esto pasó en el 88, pero ya venía pasando desde los años 70 y hasta el día de hoy todavía sigue habiendo casos muy, muy complejos de mutilación humana. Así que vamos a ir a ese tema. Voy a tratar de no decir palabras que nos censuren en YouTube, pero es medio complicado. Yo soy muy mal hablado. Así que bueno, pero tenemos que tratar de no decir malas palabras. Para hablar de esto, estamos con una autoridad periodística e investigativa a quien le vamos a hacer un obsequio ahora. No sé si nuestro amigo Sebastián puede abrir. Acá estamos con Gisela Cateura. Welcome. Muchas gracias por estar acá otra vez. El gusto es mío. No sé si está ahí. No sé. No soy tan. ¿Está perfecto? Sí. ¿Cómo andan? Bien. Feliz acá. No sé si estoy tan. Digamos, me siento orgullosa de venir a hablar de cosas bizarras. ¿Vos decís que es bizarro o es? Bizarro. Pero pará. Yo creo que es bizarro. Muy importante. ¿Qué es bizarro en la ufología y qué no? Porque como es medio complejo ese tema. Yo creo que todo. Porque para mí si se me aparece un tipo vestido con un traje ajustado, celeste o azul eléctrico, con el pelo rubio, o una chica, no importa, y me dice, hola, soy de las Pléyades, si me da la mano o me habla en sueño, me parece bizarro también, o sea, es algo... Todo es bizarro. Por eso es como que... Bueno, esto creo que tiene un gradito más de... Sí, a ver, obviamente que no hay que romantizar nada, y menos dentro del fenómeno que nos compete, ¿no? El fenómeno ovni, como le decimos siempre. Hay casos que por ahí no son tan conocidos, pero son muy bizarros y el resultado fue la muerte. O sea, estos encuentros derivaron en la muerte de personas. Claro. Que después podemos debatir, ¿no? Si fue a propósito, si no, si fue un resultado de exposición, pero a mí me gustan estos casos porque justamente tiene que ver con el lado B de la ufología, que no muchos hablan de eso. Pero hoy por hoy ya creo que ni siquiera hay un lado A de la ufología, porque vos está todo separado, porque vos tenés tuercas y tornillos por un lado, o sea, las personas que dicen no, estos tipos que vienen a nuestro planeta no son de ninguna dimensión, no son de nada. Son de las Pléyades. Son de otros planetas, no, así, algo constatable físicamente.
Y después tenés el segmento de las personas que hablan sobre lo dimensional, sobre quizás lo etérico, ¿no? Una cosa así. Como que ya ahora se está abriendo cada vez más. Estoy viendo que el recurso periodístico, el recurso de las redes y todo, últimamente, no sé si es porque hay un desgaste ya del tema, el recurso es el de empezar a hablar sobre el alma, la esencia y todas las cosas que vienen de dimensiones que tienen que ver con la conciencia, qué sé yo. Cosas que antes no pasaban. Yo creo que esto va mudándose a medida que también hay personas que necesitan hacer periodismo ufológico acorde, ¿no? a las tendencias. Y bueno, y hablando de las tendencias y del periodismo, qué sé yo, a los que les guste todo este tema, les recomendamos el libro de Pablo Las luces. Las luces de la muerte. Las luces de la muerte. Exactamente. Ahí están todas estas cosas que estamos hablando nosotros. Es un libro que uno lo levanta y cae la sangre así del libro. Sí, saludos a Pablo Y hablando del libro, te voy a dar por segunda vez, porque ya lo hicimos antes, pero ahora lo vamos a hacer. El público se renueva. Claro, tenemos que hacerle el regalo del libro. Hablando de cosas extrañas, bizarras. ¿Sí? ¿Vos te parece? Sí. Bueno, pero a cámara. Ahí está. Bueno, muchas gracias por... No, gracias a vos. Vos ya lo empezaste a leer y... Se valora el papel, realmente sí. Le cuento a gente que yo ya lo tenía por eso. en PDF y yo soy de la vieja escuela. Yo sigo diciendo ovni y sigo leyendo libros de papel. Así que con dedicatoria y todo, no. La verdad, gracias, Ger. Muy interesante lo que leí hasta ahora, muy interesante. Tenés un 0 más en el cheque, por todo lo que estás diciendo, así que muy bien. A la izquierda lo pongo yo. Aparte el título, las entidades muertas, sí. O sea, nada acá, hermanos mayores no dice en ningún lado. No, sí, lo dice, pero en forma peyorativa. No, igual respetamos a todo el mundo, a sus creencias, pero me parece que está bueno hablar del lado B. A mí es... Dentro de la ufología y todas estas cosas que se hablan, el lado B de las cosas a mí me interesa mucho porque así como uno escucha la campana de la gente que ha tenido experiencias súper positivas, de hecho a mí en el canal me han llegado relatos de gente que dicen yo tenía problemas estomacales y de repente tuve un encuentro y ahora estoy bien. Y también está esto que tampoco es la norma, a ver, vamos a darle un manto de piedad, ¿no? Tampoco es la norma que sean encuentros que deriven en muertes, pero hay casuística. Y hay investigadores, por ejemplo, que lo nombramos a Pablo Villarrubia, que él ha escrito libros y hay otros investigadores. Y casi todos, no voy a spoilear, ¿no? Lo que se viene, pero... Milton Howie también, que habló del tema de todo. Yo la banco. Casualmente se dan en ciertas zonas muy delimitadas, así que también hay que abrir la mente, me parece, a otras hipótesis. Me parece que... Vamos, mira, ahora vos misma vamos a hacer este ejercicio. Lo narramos brevemente todo este tema y después vamos a hacer, mientras tanto vamos agregando los casos más o menos similares. Yo me tuve que anotar el nombre, Guarapiranga. El portugués tampoco es Guarapiranga, no. Guarapiranga. Okay. Guarapiranga. Esto sucedió, como dije, el caso con el que vamos a iniciar estos minutos es... Acá es así, en Brasil, en San Pablo, digo Sao Paulo, me hago el que soy... No, yo tengo menos... El portugués supuestamente es fácil, pero a mí me cuesta. Te hablo inglés, pero no te hablo portugués. Estamos hablando de las represas que están en las zonas de San Pablo, donde en las represas de San Pablo hubo muchísimos avistamientos. Entonces, eso es algo que cuando se habla de Guarapiranga, no se tiene en cuenta hasta que uno empieza a entender que después de este caso especial, que es más, tiene un informe policial, el número es 2429/88, ese es el sumario de esto que vamos a contar. Está en las redes, está en muchos lugares, está en el libro que dijimos, no es un hecho inventado por nadie, esto sucedió de verdad. Estamos hablando del 29 de septiembre de 1988. Dos chicos que estaban nadando, no sé qué estaban haciendo por ahí, encuentran en un islote un cadáver. Bueno, este cadáver, esta circunstancia que le pasó a este hombre, después fue seguida misteriosamente por otros casos similares que la media, no sé si los diarios o los investigadores empezaron a tapar, pero hubo varios con las mismas características. Bueno, entonces, en las orillas de esta represa, que al principio se llamó de una forma y después
nos enteramos varios años después que era Billings, la represa exacta donde había sucedido esto, pero se le sigue diciendo Guarapiranga, digamos, al caso. Cariñosamente, sí. Exacto, exacto. En el barrio Bororó, que se llama Jardín del Sol, aparentemente Joaquín Sebastián González era un hombre de 53 años, vivía en un lugar bastante precario. En ese momento, bueno, estaba casado y desapareció por 3 días. La cuestión que, a la conclusión que llegan estas personas, es que este hombre había cruzado digamos, ¿cómo se llama? Este lugar, el lugar acuático que era como un lago. Claro, es una reserva de agua que está en referencia de la... Sí, algunos dicen que estaba pescando. Claro. Era sí. de la zona, así que se supone que bueno, todo esto. También que era una persona alcohólica. Y que, ese dato no lo tenía. Sí, y que era una persona alcohólica y que estaba enfermo de Chagas. Son datos que surgieron después con el tema del forense. Bueno, la cuestión, y esto es el tema más importante. Hacemos una analogía con los encuentros de vacas y de animales y de vacunos que aparecen en los campos con disecciones, con extrañas extirpaciones de cosas. La cuestión que este señor González, a grandes rasgos, y ahora podemos ir al tema, a grandes rasgos tenía 3 orificios principales, pequeños, donde aparentemente por esos orificios le habían succionado sus órganos y toda la sangre. Sí, es así. O sea, las caras de... Wow, sí, pero, es temprano, no sé si es tan temprano, pero podemos dar algunos detalles. Sí, obviamente. Es muy gore. Es muy gore, sí. Pero no había señales en el cuerpo de violencia. No es que el hombre se había resistido, claro. que había habido una pelea, no, nada. Y estaba bastante, en palabras de la policía, estaba bastante tiernito. O sea, claro. Sí, hacía poco tiempo, o sea, lo encontraron poco tiempo después que... Claro, él desapareció 3 días y después aparece en estas condiciones y aparentemente... No había rigor mortis. Claro, había aparecido hace pocas horas en este estado tan extraño, ¿no? Tenía, así como vos habrás visto el material gráfico que te ha mandado. Les mandamos un saludo a quien también mandó. Sí, un saludo a Cecilia Di Fumo, que ella habló de mutilación humana en el Congreso de Godeken. Le agradezco a Ceci que ella me facilitó todo lo que investigó, ¿no? Para hablar, sin ir más lejos, o sea, de mutilación humana. Por eso este caso sobresale, porque no hay muchos casos de mutilación humana. Es conocido el tema de la mutilación dentro de la ganadería, ¿no? Mutilación de ganado. A ver, mutilación animal, porque también hay casos de equinos, hay casos hasta de liebres han encontrado mutiladas, pero bueno, la mayoría es de vacas. Se habló de mutilación humana, no hay muchos casos, pero los que hay son muy impresionantes. Obviamente, yo soy una persona media impresionable, así que cualquiera que le interese lo puede buscar, están las fotos, son muy explícitas. Y tiene todas estas características que tienen que ver con la mutilación de animales, de ganado, ¿no? Entonces este tipo pasó por lo mismo que debe haber pasado una tiene, víctima vacuna o de caballos. Sobre las vaquitas, sí. Aparte son las imágenes, ¿no? Crudas. Que uno las ve en internet, que tienen estas características típicas de la mutilación que tienen que ver con la extracción de órganos, extracción de la mucosa de la lengua, digamos, todo lo que tiene que ver en la boca, pabellón auditivo, la zona, bueno, de las ubres no, en este caso, pero la zona genital del hombre también, creo que le sacaron los testículos. Mirá, acá yo anoté del ¿cómo se llama esto? Del coso, del informe forense. Anoté que tenía el rostro desollado, o sea, le habían sacado la piel. El mismo corte que las vacas, ¿eh? Era cuadrangular. Era el mismo corte que tienen las vacas en bueno, ahí está. Esa es una de las cosas importantes. Que es la casuística, ¿no? Rostro desollado, sin ojos. Sin ojos, como los animales, tal cual. Los oídos, como bien vos dijiste, más allá del pabellón, adentro, el sistema de los oídos, se lo habían sacado también. Tenía perforaciones interdigitales entre los dedos, raro, de las manos y de los pies. Sí, muy extraño. Rostro extirpado rectangularmente y tenía algo que es muy extraño también, que es... Me voy a sacar esto porque al final no me escucho y estoy a los gritos. Tenía algo muy extraño que era una sustancia oscura, una sustancia negra,
tipo gomosa. Como un betún. Sí, pero vos sabés que eso es uno de los detalles que nunca se dieron a conocer. Aparentemente, acorde a lo que... bueno, acá intervinieron forenses como Jorge Pereira, estuvo la periodista Encarnación Zapata, quien escribió todo esto y lo pueden encontrar en la publicación brasilera, revista UFO número 25. Ella hace todo este detalle. Y bueno, entre esos detalles que ella dio y lo que se supo a finales de los años 90, que se volvió a reabrir el caso, qué sé yo, es que hay detalles que no se pudieron investigar porque no tenían elementos bioquímicos. Tal cual. Que no sé si les daba el cuero o algo pasó y no pudieron. Pero justamente una de las cosas más importantes no la pudieron ver. También estuvo el INPU, que es un instituto que, bueno, acá en Argentina no sé si será Sephora o quién puede ser el equivalente, ¿no? Que tiene que ver con pesquisas ufológicas. O sea, se dedican a la investigación y a... También. Claro, bueno, investigación y tratando de que el gobierno, ¿no? Blanquee determinadas cosas, como específicamente este caso. Un comisario Edson Viegas, un médico forense bastante conocido ya, que era Arlando Carvalho, que bueno, fue también uno que salió en la televisión, dijo un montón de cosas. Y entre esas cosas, bien, como estaba diciendo ella, cosas muy raras que tienen relación directa con las vacas y los caballos. El ombligo extirpado en un corte de 3 centímetros, ¿no? Cortes limpios. Sí, hay que aclarar, cortes limpios, como si fuera un bisturí láser. Y otra cosa que no sé si te la estoy spoileando, la tenés ahí anotada. No había rastros de sangre. Ah, sí. Exactamente. Que es otra característica que muy es raro, ¿no? Inequívoca, ¿no? De lo que tiene que ver con la mutilación de ganado. No hay sangre y no hay depredadores en la zona. Lo cual, porque obviamente enseguida del fallecimiento debería haber algún animal, es una zona muy agreste. No había ni rastros de animales, no había ni una gota de sangre, lo cual le agrega más todavía extrañeza a esto que pasó, que la verdad que pobre hombre, ¿no? Porque por esos chicos también que lo encontraron. Que tengo que encontrar. Bueno, además de eso, y esto ya es un dato espantoso, aparentemente también le hicieron una inserción en la uretra. Sí. O sea, con un elemento con una sonda de 20 centímetros. O sea, es muy, muy loco todo porque ni siquiera corresponde. A ver, yo que he estado muchos años trabajando en seguridad y en la calle de Buenos Aires, es común encontrar, digamos, crímenes o delitos contra vagabundos o contra personas que están en situación de calle y que por alguna razón fallecen en vía pública y permanecen ahí o abajo de un puente, en un acceso o algo, y se lo encuentra varios días después o algo. Y generalmente es extraño que una persona haya sido sometida a todo lo que le pasó a este hombre. O sea, es como demasiado ya, ¿no? Digamos, cirugías, vamos a decir. Claro, porque aparte le sacaron los órganos por un orificio, que no había, no sé si ahora en la actualidad habrá esa tecnología, porque extrajeron todos los órganos en poco tiempo. No sé a qué hora lo reportaron desaparecido, porque aparte ahí, en el medio de... El tipo desapareció 3 días y recién lo denunciaron un día antes. Entonces, en ese día antes, todavía no sabían que lo iban a encontrar flotando ahí o en ese islote. Y de hecho, de los agujeros que vos estás diciendo, por donde le sacaron la mayor cantidad de vísceras es por el ombligo y por el ano. O sea, le hicieron 2 cortes de 3 centímetros por ambos lados. Muy parecido a lo que le hacen a los ahora, el por qué. Sí. Bueno. Son datos que hay que tener en cuenta, eso, ¿no? Que no había rastros alrededor, no había sangre. Eso también, salvo que se lo hayan llevado, ¿no? Y lo hayan hecho y lo hayan depositado. Pero es un experimento muy bizarro. Muy bizarro, muy, la verdad que es espanto. Había un periodista en el número 80 de la revista brasilera de UFO, Povo creo que se llama, que él expuso su teoría, su ensayo sobre que en realidad fueron alimañas. Alimañas que obviamente para mí tenían un diploma en cirugía y todo eso, pero no sé cómo puede el corte, yo no miré, no quise, o sea, miré pero muy por arriba. Sí. El corte que tiene el de la boca, digamos que es muy perfecto. Es muy parecido a lo de las vacas. O sea, es un caso muy raro que no sé si habrá habido alguna
si alguien habrá seguido investigando con las herramientas tecnológicas y científicas que hay Se hoy. produjo una exhumación del cuerpo. Apareció, acá está el cuerpo. No claro, es como en otros casos. No, claro, se produjo, pero definitivamente no se pudo agregar nada más a lo que ellos sabían. Y digamos, se dio a conocer que el tipo tenía estas enfermedades que yo digo, justamente por los análisis 10 años después. O sea, por eso, claro. Pero ese no fue el único hombre que apareció en esa zona. Y se rumorea y se dice que aparecieron varios cadáveres más en esas mismas condiciones en la zona de Billings, que es donde está esta represa. Lo que pasa, y esto es, vamos a pasar al lado escéptico, que también aparecen muchos cuerpos en esos lugares de ajustes de narcos y de delito, y lo tiran ahí a los cuerpos. Ahora, no hay muchos narcos que se dediquen a practicar la evisceración de un cuerpo, sobre todo haciendo cateterismo y cortes precisos y un montón de otras cosas, y desollamiento selectivo en forma cuadrangular. Por eso, también la revista UFO en su momento decían, bueno, pero esto, ¿por qué entra en la categoría ufológica? ¿Por qué? Porque es muy similar a cómo quedaron otros animales que se han encontrado. Bueno, allá también hay como nosotros hablamos del chupacabras, ellos también tienen un animal mítico que se llama el sacalenguas, no me acuerdo cómo se dice. Sí, el lobisomem también. ¿También? Hay historias de hombres lobo. No sé si en ese lugar específicamente, pero... Y pasa que San Pablo es medio lugar así... El lobisomem, le dicen. Sí, a mí me llama la atención que sea todo en Brasil. No encontré ningún caso. ¿Hay algún otro caso de...? No, bueno, y esto es algo mío, o sea, no te pongo a vos en esta, digamos, reflexión, pero a mí como me gusta la ovnilogía comparada y me gustan mucho los casos antiguos y qué sé Sí, yo, a mí también. hay una tendencia a que los casos brasileros, y estamos en Virginia, bueno, tenemos varios ejemplos, hay una tendencia en que los casos brasileros de encuentros con humanoides difieren absolutamente de los casos, por ejemplo, norteamericanos y los casos que pueden suceder acá en Argentina. ¿Por qué? Porque los casos brasileros siempre son terribles. Hay violentos, seres, ya lo dije en otro programa, seres con pelambre, seres con actitudes belicosas, tipos que se escapan, que corren, que rompen cosas, que entran a hacer daño, cuando en realidad en otros países la mayoría de los encuentros con alienígenas no pasan de ser algo quizás un poco más surrealista y más light, sacando obviamente el tema de la abducción en sí, pero allá en Brasil, por lo visto, yo no sé, y ahí entramos a flashear si tiene algo que ver la parte inconsciente, la parte tradicionalista, ¿no? O quizás el bagaje cultural que hace un efecto tridimensional sobre lo que está sucediendo, pero son casos muy... El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, claro, no sabemos, pero en Brasil... Pero es llamativo, sí. Y bueno, de hecho el libro del que estamos hablando, de las luces de la muerte, hace hincapié sobre todas las cosas terribles que han pasado ahí. Hay más casos de encuentros de cadáveres quemados, diseccionados, en el término, ¿no? Digamos, de la historia ufológica de Brasil en especial. Sí. Hay varios de esos. Sí. Bueno, y también, digamos, tenemos cosas terribles digamos, por ejemplo, la isla de Cangrejos. Sí, hay varios y todos terminaron más o menos igual. No se habla de mutilación, por ejemplo, lo que pasó en la isla de los Cangrejos y lo que le pasó a Joao Prestes, que también es, si bien ocurrieron en distintos años, más o menos mostraban una oleada de luces que no eran tan amistosas. ¿Cómo era el hombre derretido? El hombre derretido. El caso del hombre derretido fue el de Joao Prestes, que era un señor, muy humilde, vivía en un pueblo... todo parece ser que pasó al sur de Sao Paulo. Bueno, ¿por qué? No conozco. Yo tampoco. Pero... No conozco. Porque en el caso de la isla de Cangrejos sí está más al norte, muy cerquita de Colares, así que ahí hay otra cosa, pero bueno, lo que le pasó a Prestes
es que él lo que contaba, lo que está... todo esto, a ver, están hechas las denuncias, están hechos los informes forenses, no es que uno dice, ay, ¿dónde está esa información? Hay información, cualquiera puede acceder. Están, digamos, lo que le dijeron los médicos, la entrada al hospital, porque el tipo terminó en el hospital. Se le dice así, el incidente de pobre. Yo me río, no por irrespetuosa, pero digo, como parece muy inverosímil, porque le decían el hombre derretido. Este hombre parece ser que estaba en su casa, era un pescador. También ahí hay otro rasgo, ¿no? Estamos hablando de personas que no eran ni de la alta sociedad, ni no sé. Hay casos también de personas, de militares, de personas con rango, pero en este caso también era un señor, un pescador muy, muy humilde que estaba en su casa y dice él, según sus palabras, que una luz entró y lo quemó. Pero lo quemó al punto de tener quemaduras de primero y segundo grado, sí. Él dice que la luz lo quemó, salió corriendo a la madrugada a la casa de la hermana, si mal no recuerdo, gritando que estaba quemado. Algunos dicen que el señor estaba como carbonizado, como ahí estaba buscando. En el año 46 fue lo de Joao Prestes. Tengo el machete porque me confunden todas las cosas. Sí, porque además hay muchos que son similares. Esto fue en el 46, o sea, fue unos cuantos años antes. La hermana lo ve, se acuesta a dormir, le cuenta a todos que llegó quemado, dice que estaba rojo, medio negro. Lo de la carne caída vino después, cuando otras personas se acercan, el hermano se acercan a verlo, él dice que estaba, se le desprendía la piel, directamente se le podían observar los tendones, decía ahí. Esto lo agrego yo, digo, parece, ¿no? Las consecuencias de una exposición a una radiación. Pero una radiación, pero nivel Chernobyl. O sea. Sí, tal cual. Hasta ahí uno podría decir, bueno, capaz que estaba borracho, inventó cosas, qué sé yo, pero cuando, en este caso, Pablo Villarrubia, que él investigó todo, fue hasta los lugares, habló con los investigadores. O sea, él hizo, digamos, trabajo de campo, claro. Empezó a encontrar otras historias alrededor de esto, y la gente decía, sí, hay llamitas que bajan, hay llamas, o sea, fuegos, que llaman, entran, salen, sí, en el cementerio se han visto, y ahí empezaron a encontrar más casos de personas que decían que si te acercas a esa luz te quema, o sea, como a darle un marco, un contexto a lo que le había pasado a este señor Joao, que dice que en los últimos tiempos se le caía la piel. Y un dato que me hace acordar mucho, mirá cómo nos vamos a lo que le pasó a Arcesio Bermúdez, que bueno, después podemos hablar de él. Vamos, ahora terminamos y hablamos de él porque está bueno, porque no es tan conocido. El cuerpo de Joao Prestes, a ver, esto obviamente se hizo una denuncia a la policía, trascendió a los medios, hay publicaciones en el diario de que una luz lo había quemado. Pasa el tiempo, quieren hacer una exhumación para ver si pueden obtener algún dato más, y el cuerpo no estaba. Claro, por eso, en el de, vamos a decirlo bien, Guarapiranga, sí, ahí sí estaba. Ahí estaba. En el caso de Joao Prestes, no. Y lo que él, digamos, a ver, conclusiones acá nadie tiene. Obviamente hay investigadores que estuvieron ahí. Dicen que hay uno que vino no sé de qué país, que hizo una tesis después, porque era como muy llamativo. Y aparte se mezclaba también el folclore de la zona, porque había muchas criaturas míticas, vamos a decir. Otra vez la presencia de el lobisomem, que sería un hombre lobo como nosotros lo conocemos en las películas. Pero en este caso vendría con una antorcha este hombre lobo, porque ¿cómo lo quema? O sea, claro, se juntaba más con el folclore, porque dice que también él encontró en escritos precolombinos historias de que había luces que aparecían en ciertos lugares. Algunos decían que era fuego fatuo, qué sé yo, pero muchos decían que desde esa época se hablaba de fuegos que aparecían así repentinamente y quemaban a las personas. Entonces eso le dio como, no sé, un cierre, ¿no? Claramente no, pero entenderlo desde ese lugar de que eran muchas las personas que decían que aparecían luces y que corrían a la gente, ya desde la época de la colonia. Y bueno, y pobre Joao Prestes, ahí es como que todo nos lleva en el lugar equivocado,
como la gente de Colares. Bueno, por eso todo me lleva a Colares, no sé por qué. Es que en realidad es el caso que dejó, digamos, al desnudo esta cuestión porque siempre hablamos de la exposición, ¿no? Como un montón de otros casos que viste una luz, te la mandaste, te acercaste, la tocaste, o te quisiste hacer el piola ahí viendo de cerca y te quemaste. Y otra cosa es lo deliberado de Colares, ¿no? Porque la gente, y aparte no fue hace tanto, que quedaron algunos testigos que decían, la luz se metía por el techo, se metía por la ventana y nos quemaba. O sea un hecho deliberado de lastimar a la gente. Supuestamente sí, y la verdad es que, por ejemplo, no sé, vamos a empezar a tirar casos, pero yo pienso en Falcon Lake, por ejemplo, en Canadá, que había un hombre que le pasó lo mismo, pero él se acercó a la nave y la tocó. Después se le empezó a caer la piel, como resultado de la exposición a la radiación extrema, ¿no? Porque yo creo que ni a los que trabajaban en Chernobyl, ¿no? Claro. Porque fue algo así, en horas. Pero en este caso, claro, es como a propósito, ¿no? Entró la luz a quemarlo. A ver, nosotros lo analizamos desde nuestro lugar, con lo que sabemos, pero obviamente hay mucho más. Pero es llamativo la actitud belicosa. Y es llamativo también que ahora que yo estoy, digamos, haciendo más trabajo de campo, yendo a los lugares, conociendo las historias, también la gente no asociaba la luz con el fenómeno ovni. Yo en el último tiempo, y uno diría, pero esto fue en el año 40. No. Hoy día, siglo XXI, hay gente que normaliza y naturaliza la aparición de luces, pero no las asocia al fenómeno ovni. Y cuando vos le decís, mirá que puede ser, te dicen, pero entonces vi 1000. Claro. Entonces me parece que también está eso, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, uno va clasificando las cosas y creo que mucho de las narraciones de estas luces, por ejemplo, en el caso de Brasil, nunca se les pasó por la cabeza decir, no, es Lo más difícil de esto sería para determinada clase de personas que tiene una recepción del fenómeno ovni neutral o quizá benevolente, o con una expectativa simplemente de la contemplación del paso de un objeto o alguna cosa así, el hecho de aceptar que ese mismo objeto o alguien deliberadamente lastime a un ser humano. Estamos pensando siempre en la teoría de que estos son elementos tangibles y no son cosas... Claro, el físico, el fenómeno físico. Fenómeno físico, ¿no? Pero bueno, después esto también me hizo... Estabas hablando y me hizo acordar que a mediados de los 70, Travis Walton, que venía con sus amigos, que eran leñadores, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, venían en una camioneta y de golpe ellos lo que hacían era talar árboles que estaban quemados, secos y qué sé yo, para mejorar un área, ¿no? Tenían un contrato. Estaban volviendo, eran todos pibes de 20 y pico de años, estaban dentro de la camioneta y ven una luz entre los árboles. ¿Qué pasa? Cuando se acercan a esa luz, ellos constatan, y los que lo vieron hablaron, ¿no? O sea, dieron su testimonio de que era un objeto volador que estaba flotando entre los árboles. El único que se bajó, abrió la puerta y se bajó porque quería ir, era Travis Walton, que hoy por hoy es un hombre grande, aproximadamente él es del 50 y pico, así que es un hombre grande. Sí. Y él se acerca a la luz, los demás estaban diciendo vámonos de acá, y es, digamos, de ese ovni que ellos describen, partió un haz de luz que a él aparentemente, y ante la vista de los demás, y el propio Travis Walton lo dijo, lo golpeó, le produjo una descarga tan fuerte eléctrica que el cuerpo de él se elevó, quedó totalmente desconjuntado su cuerpo y cayó pesadamente y rebotó en el piso, en el pasto. Cuando lo vieron, todos pensaron, está muerto. Y se fueron. ¿Qué pasa? Pasaron varios días. Cuando ellos volvieron, no lo encontraron. Toda la zona empezó a ser rastreada, un rastrillaje bastante grande por las fuerzas policiales, militares, la defensa civil. Nunca lo encontraron hasta que Travis apareció hablando por teléfono, en una cabina de teléfono, pidió ayuda, y él mismo después ha dicho que su teoría es que él murió verdaderamente en ese impacto que le produjo el ovni.
que el ovni trató de disuadirlo de que él se acerque. Eso es la teoría de él. De él, sí. Muere por el hecho del impacto de esta luz y es absorbido durante una cierta cantidad de días, casi una semana, y vuelto a la vida por ellos mismos. Justamente para reparar ese daño. Esa es la teoría de lo que él supone. Sí, él cambió que le pasó. su mirada. Claro. Yo lo escuché en las últimas notas que dio, que él lo toma como que en realidad, porque uno se piensa en Fuego en el Cielo, en las películas Fuego en el Cielo. Yo ya puse, no sé si vos viste, yo en Instagram, en Blaster, puse que para mí es un horror la película, en el sentido de que como una biopic o lo que sea, es horrible porque a no mí tiene... igual me traumó. Sí, pero no tiene nada que ver con el caso con de la él. real, sí, No había cual. ni esos viejos, ni esos extraterrestres viejos con cara de arrugado, pasa de uva, no sé qué. Sí, no pasó nada, esa que le tiran el dulce de leche encima, ay, ¿no? Sí. No, es como una cera, ¿no? Un espanto. Algo horrendo. Pero él dice eso, dice que como claro, todos crecimos con esa película re bizarra y con miedo, porque la verdad que uno dice, me da miedo. Encima son re malos, viste que le hacen cara de malo. El del ojo ese fue terrible. Que agarre y dice, te voy a cortar al medio, Tomá. ¿viste? Claro. Bueno, él dice que no, que él le encontró, digamos, el lado positivo a su experiencia de abducción. Igual, el tema de las abducciones también es como, estamos en la delgada línea, ¿no? De la experiencia, les traigo amor, y la experiencia me traumó de por vida, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso estamos hablando también, nosotros hablamos desde nuestra propia idiosincrasia y de nuestra propia cosmovisión antropocéntrica. Sí. Mirá qué concepto. Hoy estás inspirado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en son malos porque pasó esto y quizás ellos en su mente de colmena, vamos a hablar de los grises, porque viste que los grises son los malos, supuestamente. Pensamos que, ay, qué malos son, y en realidad ellos, en su mente robótica o híbrida o de colmena o lo que sea, ellos vienen acá, necesitan, no sé, algo. O sea, son como nosotros. Cierta cosa que tenemos los humanos y que quizás estas teorías flasheras de, bueno, perdón, sí, estoy hiriendo alguna susceptibilidad, pero esta cosa flashera de no se pueden reproducir, entonces nos necesitan a nosotros. El famoso hibridaje. Entonces, bueno, me llevo un par de humanos, necesito un poco de espermatozoides, un poco de tejido, porque las vacas son parecidas a nosotros, y bueno, y listo. Y no importa si les hicimos un poco de daño. A mí me hace un poco de ruido toda esta cosa. Pero pará, ¿que no lo crees? O sea, ¿que no crees que sea posible? ¿O que sean unos médicos tan mamertos que desde el año... No sé si son mamertos. Yo no puede ser, viejo. ¿Cuántas operaciones tienen que hacer para sacar lo que quieren? No sé. Si vos le preguntás a la Gisela de hace 10 años, te creía todo. O hace 15. La Gisela de hoy está muy escéptica. Cada vez pienso que digo, hay cosas que anda el gobierno, no vamos a Está bien, pero esto es verdad. O sea, sí, lo que estamos hablando de estas muertes son hechos. Posta, ¿no? Son datos duros que están y que tienen las circunstancias físicas de lo que les pasó muy similares a todo lo que es la mutilación. Es verdad. Y la mutilación también es real. Preguntarle a los ganaderos, que cada vez que aparecen un par de animales muertos son pérdidas. O sea, y no le vamos a echar la culpa al ratón hocicudo. ¿Vos decís que son militares que hacen pruebas? Son cuatreros intergalácticos. Tiré el otro día el concepto del cuatrerismo intergaláctico. Es así. Yo creo que hay un poco y un poco. Yo creo que en cierto punto se empezó a querer, vio que, no sé quién, vio que funcionaba esto y lo usaron para... De hecho, Pablo Villarrubia, volviendo a lo que pasó en Brasil, en una nota que nos dio, él dijo que para él hay un porcentaje de casos que tienen que ver con, él cree, con experimentos, con cierto momento que se estaba dando a nivel político, en todo el mundo, ¿no? O más que nada en América. ¿Vos leíste lo de Cash Landrum? O sea, sí. También, para mí... Bueno, ahí también hubo exposición, pero no fue... digamos, a propósito. Vamos a usar esto, ¿no? El a propósito, con nuestros conceptos humanos, ¿no? Porque quizás nos relacionamos con seres humanos y que hay muchos que te dicen, no lo hice a propósito, pero te hicieron algo bien feo. Bueno, acá podría ser lo mismo. Yo no creo que sea a propósito deliberadamente, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con exposiciones a algo desconocido y quizás la inteligencia detrás de esto no tiene esa cosa de
o en algunos casos, esta cosa de decir no te acerques, porque hay casos. Sí, hay un montón de casos, no vamos a apabullar a la gente, pero hay casos, por ejemplo, en España, de naves que han aparecido y a las personas que se acercan le dicen no te acerques porque no te lo dicen así amorosamente, te tiran un rayito como para que no te acerques. Como lo de este hombre. Como lo de Walt, por ejemplo. Y en el caso de estos últimos, yo también vi mucha virulencia en los casos brasileños. No sé por qué. Es muy raro, o sea, es muy como puntual en Brasil. Eso es lo que yo digo. Sí, obviamente habíamos hablado de Bermúdez, el caso de Arcesio Bermúdez, que esto fue en Colombia. Sí, no me acuerdo exactamente. Este señor les disparó, a ver, contexto, una finca, era una reunión familiar, esto también está todo. Lo bueno es que hay reportes policiales y que con la ley de libertad de información uno puede acceder a los archivos, a todas estas cosas. No lo tengo muy, ese no lo tengo muy así como. El de Arcesio Bermúdez. Sí, como. No me acuerdo el año ahora en este momento, pero fue en los 70, si mal no recuerdo. 60, 70. Bueno, si me equivoqué, no me juzguen. Había una reunión familiar, tipo una finca, familiares, primos, hermanos, hijos, qué sé yo. Se habían quedado un montón de chicos, tipo haciendo pijamada, una cosa así. Cuando pues estaban todos juntos. Arcesio Bermúdez, que era uno de los adultos ahí, le contaron o vio que había una luz dando vuelta. Sale, y acá hay varias versiones, por eso hay varias versiones. Algunos dicen que la luz se posó y él vio salir humanoides. Otros dicen que solamente era una luz. Pero obviamente, ¿qué hizo el señor? Sacó el arma, sacó una escopeta porque pensó en los chicos, ¿no? La luz iluminó toda la casa, todos los chicos ahí espiando, qué sé yo, y él sale a ver y se quiere acercar. Algunos dicen que se quiso acercar y le dispararon, y otros dicen que no, que él disparó primero. Él disparó primero y como respuesta le devolvieron el rayo. Un rayo. Lo extraño, y esto sí, están los reportes, están los informes médicos, el tipo al otro día empezó a sentirse mal. Mal, al punto de el desprendimiento de piel. Dicen que la sangre se hizo blanca. Lo arruinaron al chabón, digamos. Y encima no quería ir al médico. Lo tenían ahí en uno de los cuartos de la finca. Y venía el médico del pueblo y no entendían qué es lo que le pasaba, porque en vez de subirle la fiebre, le bajaba cada vez más. O sea, él tenía hipotermia. Y bueno, mandaron a analizar la sangre, lo querían llevar a un hospital con, digamos, con mejor tecnología, claro. tipo de antes no quería moverse, lo terminan convenciendo y ahí es donde fallece. Y acá está la versión de que lo entierran, todo, pasa un tiempo, se acercan a la casa hombres de negro, interesados en lo que había pasado. Algunos dicen que el cuerpo desapareció de Arcesio Bermúdez y otros dicen que no, que es una leyenda urbana. La realidad es que hay testigos, eso es lo interesante. Hay testigos que hoy día los pueden buscar, dieron nota en todos lados, que cuentan, sobre todo los chicos, ¿no? Los niños que estaban ahí, el trauma, ¿no? Porque vieron hoy toda la secuencia. Son todos, sí, es toda gente grande. Ellos cuentan toda la secuencia, ¿no? La luz que iluminó toda la casa, el hombre que salió a ver de qué se trataba y la enfermedad al día siguiente. Pero ninguno vio a los alienígenas, no. Nadie vio ese justamente eso no lo vieron. Justamente eso no lo vieron. Por eso te digo que depende quién cuenta que él disparó primero. Depende quién dice que no, que en realidad, mira, una de mis primeras búsquedas es salió en el diario, o sea, ahí está, el caso de Anolaima. Anolaima era el lugar en Colombia, Anolaima. Es muy conocido el caso, salió en todos lados. Yo lo había escuchado, están los datos, pero nunca lo están había los análisis. profundizado. Una de las cosas más locas es esto de la sangre y de la hipotermia. El tipo tenía como síntomas de una infección y en vez de subirle la fiebre, cada vez le bajábamos. Claro, ahí
Y los análisis de sangre están, ahora no recuerdo bien cuál eran los porcentajes de los valores que tenía, pero dice que la sangre parecía lechosa. Así que bueno, ¿era compatible el cuadro con algún tipo de radiación? O sea, haber estado expuesto a una radiación. Después están los que dicen, no, bueno, que se jorobe por haberle disparado primero, otros dicen que no. Pero bueno, así hay otros casos que parecen ser que fue como una respuesta. Bueno, acá tenemos el famoso caso Cota Coleman. Sí. El caso de Cota Coleman en Victoria, Entre Ríos. Cuando él vio estas garcitas blancas que bajaron de una nave, él sacó el facón. Claro. Y le dispararon. Entonces, ahí uno puede pensarlo y analizarlo con las herramientas que no tiene. Como para la gente que no conoce. Para la gente que no conoce. Ahí andan. ¿Está bien? ¿Quedó? Me da miedo, el FBI fue. Los hombres de negro. ¿Se escucha? No sé si. Sí. Para la gente que no conoce el caso, creo que en el museo está bastante documentado, ¿no? Para la gente que visita el museo. Hay fotos, ¿no? Hay entrevistas. Está la camisa. Está la camisa de él. Más o menos lo que vos te acuerdas del caso y cómo lo describió este hombre a los seres. Como garcitas blancas. O sea, decía que eran como flaquitos, larguitos. A ver, él estaba en su campo. Estamos hablando de un tipo re vaquiano. Un tipo de campo, sí, en Victoria, Entre Ríos. Grande era, ¿no? También. Era un hombre modesto, Cota Coleman. Es uno de mis casos favoritos. Dice que estaba ahí, vio una luz, vio una nave directamente, la nave se posa, baja y se posa, él se esconde y ve que salen estos seres que los describe como lánguidos, blanquitos, flaquitos. Y ven ahí que está como tomando muestras, están mirando, es como la típica escena, ¿no? Y lo ven. Y bueno, y él obviamente se asusta, saca el facón y parece ser que le tiran un rayo. Y el rayo, de hecho, el árbol quemado, o sea, estaba él, había un árbol ahí, estaba un perrito. El rayo pega en el árbol, lo quema y le pegan a él, le dan la camisa quemada está en el Museo del OVNI en Victoria. Saludos a Andrea Pérez Simondini y a Silvia, por supuesto. Sí, obvio. Que Silvia, aparte, ellas lo conocieron. No, pero está bueno porque en el mismo museo tiene las fotos. En el museo está la camisa que tenía el tipo, está la camisa quemada. Y bueno, el perrito pobre murió. O sea que el producto de esto fue el perro muerto. Y el quemado. El quemado, claro, una quemadura. El árbol quedó quemado. Y otro dato es que el tanque australiano que él tenía para los animales desapareció el agua. Aparte fue en una situación como... Él salió a fumar, dice. Él estaba fuera en el campo fumando y ahí ve toda esa secuencia. No es que... A ver, vio la luz y... No, él estaba ahí y pasó esto y el agua del tanque australiano desapareció. Supuestamente había una huella que ahora ya no está más, pero bueno, obviamente se investigó, esto está muy... Una huella, un tipo de trípode de hacer. Un círculo. Esto lo investigó hasta JJ Benítez, vino acá a la Argentina. A ver, Silvia y Andrea también lo recontra súper investigaron, ahí pasó algo, aparte está la camisa quemada, que es como un disparo. O sea, la camisa de Cota... Yo me acuerdo que lo que decían era que el hombre era una persona proba, o sea, honesta, que como que él también precedía su apellido al testimonio, ¿no? Sí. Como que era medio indiscutible. Es gente que, porque vos fijate todo lo que estuvimos hablando, es gente que no, o sea, están llevando su vida cotidiana y se ven como atravesados por una situación así. Bueno, en el caso de Cota Coleman, encima el campo de él, que ahora se puede visitar, no está abierto al público, pero pedís permiso y podés ir. Ahí los árboles algunos están todavía, y él, a ver, dio un montón de notas. No me acuerdo en qué año falleció, pero él dio notas contando y vos lo escuchás hablar. Y es un tipo típico de campo que la verdad que no tiene por qué mentir, no tiene por qué inventar una historia así, porque al contrario. Lo dijo en un momento en el que hoy por ahí no te dan bola o lo pones en YouTube y ya está, en Instagram. Pero lo dijo en un momento en el que vos decías esas cosas y la gente se burlaba de vos desde el minuto cero. Eras un freak, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué este caso es tu favorito? O sea, ¿por qué detalle? Porque justamente él... Podrías haberme dicho trancas, por ejemplo.
También me Bueno, gusta. pero- Pero en el pero ¿por qué caso este? es porque, no sé, viste, cuando uno conecta con la historia, con el hombre, vos lo escuchás al hombre en las últimas entrevistas que dio y se siente como, o sea, te llega el sentimiento de decir, pasó esto y Te se es me murió el creíble, perrito. te es- O sea, él hace hincapié en que se le había muerto el perro. O sea, lo que quedó, además del trauma, todo, él decía que mataron al perro. Y otra cosa es, él es uno de los pocos que describió a los seres. Claro. Hay mucha casuística de seres en la zona de Victoria, pero yo en el último congreso me traje relatos de gente que vos decís, Wow. siglo XXI igual te dice, no, hay grises. Vi un gris. Vamos a hacer, nos quedan 4 minutos y quiero hacer un trabajo así con vos para tener una idea de un consejo de alguien que se dedica a investigar cosas ufológicas. ¿Qué le dirías, qué consejo le das vos a una persona para que ya si lo lee o se lo cuentan, empiece a tener en cuenta que puede ser algo real lo que está leyendo o lo que le están contando o lo que está viendo? ¿Qué detalles le dirías vos que tenga en cuenta? O sea, más si tiene la posibilidad de preguntar, ¿no? A quien, o sea, ¿cuál sería? Si es algo, una vivencia propia, si es algo que a vos te pasa y a partir de eso investigá, siempre, generalmente uno pide referencia, o sea, habla con alguien que hace años que está en esto, indagar si hay otras personas que le pasó lo mismo. Ahora, si vos lo haces porque te interesa, no es que vos hayas tenido la experiencia. No, pero alguien escucha Si es, algo, ahora ¿no? está escuchando a alguien y dice, ay, esto me gustó, siempre chequear fuentes. Ir al dato, o sea, estamos en un momento que es malo para algunas cosas, pero muy bueno para otras, que tiene que ver con la información todo el tiempo al alcance de la mano. Y aparte esto que te decía de la ley de libertad de información, yo sé que es medio complicado, pero uno puede pedir acceso a los informes forenses o informes médicos, si fue la policía, si fueron los militares. O sea, hay datos. Y el ir a charlar con la gente, también eso no tiene precio. El acercarte a un lugar que vos te enteraste que pasó algo lo antes posible. Si vos te enterás que ayer pasó algo, andate ya. Hablar con la gente y escuchar las distintas versiones y obviamente ir a las fuentes. Y si es alguien que a vos te debe pasar, me pasa a mí mucho, que te mandan videos. Oh. Entonces vos le decís, viste, no querés, pero me pasa. 99% de los videos que me mandan, 99.99 son truchos y son cosas que están hechas por CGI, por trucos, Sí. por lo que sea. Y alguien te dice, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si este está diciendo la verdad, si pasó, si no pasó? Es muy difícil. ¿Cómo discierno? ¿no? A ver, primero y principal, si vos viste algo raro o alguien te dice, vi algo y te manda un video, es descartar las explicaciones naturales. O sea, las explicaciones que sea un satélite. Ahora el cielo está lleno de cosas. Entonces, descartar que no sea un satélite, descartar que no sea, y ahora con los Starlinks, me llueven videos. Que no sea a veces la luna, porque de verdad, o Venus. O sea, descartar explicaciones naturales, científicas, y es muy fácil, ¿eh? Y los drones, hoy por hoy los Y drones. los drones, bueno, creo los drones igual las lucecitas los mandan al frente, pero agarras una aplicación, por ejemplo Stellarium, Heavens Above, que yo uso esas dos, chequeás que no esté pasando la ISS, que no esté pasando nada. Si esa prueba la pasaste, si no hay nada en el cielo en ese momento, bueno, bien, felicitaciones, ha visto un ovni. Obviamente descartamos los aviones, ¿no? Que también con esta Fly Radar, que es otra aplicación. Descarto. Pero por una cuestión también propia, ¿no? Porque uno se emociona cuando ve algo así y obviamente que te querés matar cuando dices, era un Starlink. Porque aparte los Starlink ahora van, vienen, hacen de todo. Yo diría eso. Primero descartar que no sea una explicación normal. Y si pasó todos esos filtros, ahí sí, emocionate. A mí también me llegan un montón de videos y me da pena porque la gente quiere decir, mirá lo que grabé, es Claro, buenísimo. claro, sí, y sí. resulta que es un Starlink. Yo no soy experta ni en fotografía ni nada, pero chequeo siempre esas cosas. Y ojo al piojo, porque las aplicaciones en la PC son más, están más, ¿cómo se dice? Calibradas, no. Como que la tienen más clara que por ahí la aplicación del celular. Sí. Pero para salir del paso, es más, a ver, con la ISS, con la estación espacial, me ha pasado que uno la ve y dice, ¡ah! Y después ves que tiene una trayectoria lineal. Claro, claro. Pero los Starlink sí son un dolor de
Y eso que hoy, ahora ya nos vamos, pero no hablamos del famoso Atlas que se está acercando. Parece que se viene una nave, te digo la verdad. Igual lo dijo Love, así que ahí. Mira, yo lo banco a Viva igual. A ver, voy a decir algo. Capaz que era una nave y me voy a retractar, como me pasó con la esfera, que yo dije, si la esfera es verdad, yo salgo y le pido perdón a todos. Vas corriendo y decís, oh, la Maussan. Perdón, la esfera era verdad. ¿Qué decís? ¿Que esto qué es? ¿Así cerramos con esto o me van a matar? Que esto es un asteroide. Espero que no caiga, lo único. Que es un elemento natural que está describiendo. Ahora, si en breve dicen que desaceleró, ahí sí, chicos. Claro. Y es medio Nos vemos la próxima. Sí, es verdad. Ese es el detalle. Bueno, Seba, gracias. Gise, gracias. Y te llevas el libro. Y qué grande. Voy a hacer después la crítica. ¿Sí? Bueno, te tomo la palabra. Gracias, Juan. A todos los que nos están viendo. Un saludo para Hospital Paranormal, que quería este tema lo digo de nuevo. Y cerramos con Guarapiranga. Bien. Muchas gracias. Detrás de ese objeto volador o de esos objetos voladores, que muchos dijeron que se posaron sobre los eucaliptus y descendieron y después volvieron a irse. Sí, es verdad, hasta ahí. Dicen que había aviones de combate detrás de esos objetos. Eso es lo que te quería comentar, porque hubo una mala interpretación con respecto a eso. Él tuvo la buena idea de avisar a la policía. La policía dice, bueno, tenemos 2 objetos voladores. En esa época, 66, vos no te imaginabas de un plato volador, podías imaginarte de un helicóptero o podías imaginarte un avión. Entonces, la Fuerza Aérea, que está muy cerca del lugar, mandó 2 cazas de la Fuerza Aérea para investigar. Entonces, cuando estos aviones hicieron como una pasada, los 2 platos voladores se alinearon y... Wycliffe Well, dicen que ahí es la Meca. Es la Meca. Lo que pasa es que eso tuvo una etapa donde ahí había mayores contactos y avistamientos. Era un lugar, un clásico. Sería como Ohio en la época del 66, ponele. Yo creo que sería como Colorado en Estados Unidos, que fue el lugar que más encontraron contacto con los extraterrestres, naves, muchísimas. Este lugar era un clásico. Vos ibas ahí, estabas esperando a la noche y era un juego de naves, o venía o se acercaban, había de todo un poco. Eso que me estás mostrando. Esto es en el desierto, en Australia. En Australia, pero eso es para ver si lo podemos mostrar a la cámara, porque la verdad, mirá, acá está, mirá. Ahí se ve que hay unas líneas, ahí se ve perfecto, que hay unas líneas. ¿Y eso qué significa? ¿Eso hasta ahora? No, es una nave que estuvo ahí y que cayó ahí, que quedó tapada por el agua. Ahora esta nave está tapada por el agua en este momento. Hay un gran lago en ese lugar y está tapado ahí. ¿Pero está ahí? Está ahí.